Como les decía, jóvenes, entonces, hoy vamos a platicar de las protocolaciones provenientes del extranjero. El día de ayer nosotros estuvimos platicando sobre las protocolaciones, pero de documentos o instrumentos que son autorizados en Guatemala. Por ejemplo, yo autorizo un matrimonio, entonces yo como notario tengo la obligación de protocolizar el matrimonio. Yo realizo un protesto de un cheque, por ejemplo. Entonces yo como notario tengo la obligación legal de protocolizar ese documento. Y así, como muchos ejemplos que les ponía ayer, incluso un documento privado, por ejemplo, con firmas legalizadas, las partes me pueden pedir que lo protocolice para darle más permanencia al documento, ¿verdad? Porque saben, un documento privado, si se pierde o se destruye, ahí se terminó. En cambio, el documento que está en el protocolo del notario, digamos, de la protocolización, yo tengo que mandar un testimonio especial también. Entonces, del documento protocolizado hay una copia en el Archivo General de Protocolo. Entonces, muchas veces las personas nos piden, ¿verdad?, que protocolicemos documentos privados. Aquí solo hay una observación que les tengo que hacer. Cuando un documento privado lleva aparejada la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible, no hay que protocolizarlos. O sea, la ley no lo prohíbe, pero al protocolizarlos pierden su fuerza ejecutiva. ¿Verdad? ¿Por qué pierden su fuerza ejecutiva? Porque la ley establece que en ese caso es el propio documento el que yo tengo que usar como título ejecutivo, ¿verdad? No la protocolización. Y acuérdense que yo solo puedo utilizar los títulos ejecutivos que la ley me permite. Fíjense, pues los títulos de ejecutivos en la vía de apremio. Sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Laudo arbitral no pendiente de recurso de revisión. Cédula hipotecaria, bonos o cédulas hipotecarias, créditos prendarios, o sea, ¿no? Transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en juicio. Y ahora vámonos a los que nos interesan, que son los del juicio ejecutivo. Fíjense, pues primero, los testimonios de las escrituras públicas. O sea, si yo tengo un contrato en escritura pública, entonces el testimonio de esa escritura pública es título ejecutivo. Dos, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. La confesión judicial y la confesión ficta. De ahí fíjense, pues. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 y los documentos privados con legalización de firmas. Entonces, miren, cuando yo tengo un documento privado con legalización de firmas, el propio documento es el título ejecutivo. La ley no establece que el acta de protocolación del documento. No, si yo lo protocolizo, entonces ya no lo voy a poder utilizar como título ejecutivo. Luego se refiere a las protocolaciones, pero miren, los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles o bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. En este último caso se refiere a los que son libres de protesto. Entonces, esto de necesidad de protestarlos, el mismo documento, pero si lo tengo que protestar, el acta notarial de protesto se debe protocolizar. Entonces, por eso establece el testimonio del acta de protocolización de los protestos mercantiles o bancarios. ¿Verdad? Luego se refiere al acta notarial de saldo de deudor, luego a las pólizas de seguros, luego a toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces, esa observación, jóvenes, en el privado algunas veces nos han preguntado eso, ¿verdad? Nos describen un documento privado con firmas legalizadas, incluso hasta copias nos han enseñado, y nos piden que lo protocolicemos. Entonces vienen algunos alumnos ilusos y hacen la protocolación, ¿va? Y entonces ahí el licenciado le dice, no, mire, esa respuesta está mal porque ahí el documento pierde la fuerza ejecutiva. ¿Verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, los documentos privados con firmas legalizadas que traigan aparejada una cantidad líquida y exigible, la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible, esos no se deben protocolizar. ¿Estamos bien? Ahora, regresemos nosotros entonces a las protocolizaciones del extranjero. Vamos a ver todos los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Porque, pues, dentro de esos documentos están las protocolaciones.
Entonces, fíjense, establece el artículo, estamos por favor jóvenes en la ley del organismo judicial. Entonces vámonos todos a la ley del organismo judicial. Artículo 37. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ese es ¿qué es lo que legaliza el Ministerio de Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores legaliza la firma del embajador guatemalteco o del cónsul guatemalteco, según sea el caso, en el país del cual viene el documento. Les explico eso. Digamos que un mexicano se va a casar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse al principio? Un cliente mío se casó con su novia, ¿verdad? Pero su novia era mexicana, ella nació en México. Nació en México, vivió un par de años ahí, se fue a vivir a Argentina, vivió varios años ahí y luego eh, adolescente vino, no, un poquito antes, niña todavía, vino a Guatemala y se quedó viviendo ya acá para toda la vida. Entonces, pero ella, su origen es mexicano, ella nació en México. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, dentro de los documentos ella acreditó ¿cómo se llama? Su identidad por medio de su pasaporte, ¿verdad? Eh, y, no, miento. Ella acreditó su identidad por medio de DPI porque ella ya era nacionalizada guatemalteca, pero igual teníamos que probar que ella en México era soltera. Entonces trajimos de México esta certificación de soltería. Entonces, fíjense, pues, en México, digamos, la municipalidad del lugar de donde ella venía, en un lugar al norte de México, ella le extendió el documento, el registrador civil de esa municipalidad. Entonces, el secretario de la municipalidad, del ayuntamiento, le dicen allá, le legalizó la firma al, eh, al registrador civil. Luego, el gobernador del estado donde estaba ese municipio le autenticó la firma al secretario municipal. Luego tuvimos que ir era la Secretaría de Gobernación, creo. En la Secretaría de Gobernación de México le autenticaron la firma al gobernador. ¿Me van siguiendo? Luego nos fuimos a la Cancillería de México. La Cancillería de México le autentica la firma al secretario de Gobernación, o sí, al secretario de Gobernación. Y luego la firma del secretario de Relaciones Exteriores de México, ¿verdad? El canciller, la autentica el embajador de Guatemala, o el cónsul de Guatemala, según sea el caso, si es embajada consular. Y entonces, miren, esa firma del cónsul o del embajador guatemalteco, normalmente es un cónsul. Del cónsul guatemalteco, esa es la última firma que trae el documento proveniente del extranjero. Y entonces, ahora, ¿quién autentica la firma del embajador de Guatemala o del cónsul de Guatemala? El Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de Guatemala. Cuando el documento ya está autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí llegamos al paso que estamos leyendo acá. Miren. Entonces, ya vieron toda la cadena de auténticas que trae el documento. Varía, joven, varía, depende del país, ¿verdad? En el caso de México fue una gran vuelta la que dio el documento para venir. En otros países, pues ha sido un poquito más sencillo, ¿verdad?
Aquí en Guatemala, jóvenes, por ejemplo, aquí está bien chilero porque emite digamos a ustedes les emite la certificación, el RENAP, por ejemplo, aquí de Guatemala, como aquí el RENAP es una institución que está en todo el país. Entonces, el RENAP les emite la certificación, ustedes se la piden autenticada. Entonces, para eso sí, lo único que no la pueden pedir en línea, tienen que ir a una sede del RENAP. El RENAP les da el documento autenticado y se va directo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no tiene que pasar por el Ministerio de Gobernación ni nada. El ministro de Relaciones Exteriores autentica la firma, o sea, él tiene un registro, pues, de la firma del, de, del RENAP, digamos, de quien autentica en el RENAP, y ellos autentican la firma. Entonces, aquí en Guatemala, los documentos que vienen del RENAP es bien corto el camino, ¿verdad? Los pedimos en el RENAP autenticados y una vez nos lo autenticados en el RENAP va directo al Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí pues ya se va para el país de bueno, para la embajada del país para el cual va. A mí me tocó hacer este trámite para la embajada italiana. Yo tuve que hacer un trámite ahí y entonces, pero en ese tiempo todavía no había RENAP. Entonces sí tuvimos que pasar por el gobernador departamental, por el Ministerio de Gobernación, después por el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Pero entonces, básicamente yo les cuento esto para que ustedes sepan cuál es la cadena de auténticas, porque eso básicamente son los pases de ley. Los pases de ley son la cadena de auténticas que debe pasar un documento o que debe tener un documento para poder surtir efectos en Guatemala. La última que trae el extranjero es la del consulado guatemalteco o de la embajada guatemalteca. Y la última que va a tener aquí en Guatemala es la del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya una vez inscrita en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o autenticada, mejor dicho, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya puede surtir efectos en Guatemala. Que establece el artículo 37. Sigamos. Deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo un notarial de sus firmas. Realización notarial de sus firmas. A los pases de ley también se les llama apostillado. Ustedes van a encontrar mucho en el derecho internacional la palabra apostillado o apostilla, pero se refiere a los pases de ley. Es lo mismo. Entonces, cuando los documentos vengan del extranjero, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse de México, ahí no hay necesidad de traducir porque los documentos vienen en idioma español. En México hablan el idioma español igual que acá. Igual de España, El Salvador, ¿verdad? Cualquier. Pero, por ejemplo, yo he traído documentos provenientes de Estados Unidos y en este caso sí hemos necesitado traducirlos. Muchas veces me los ha autorizado un notario gringo, pero que es latino, ¿verdad? Digamos un mexicano, un guatemalteco que se hizo notario allá. Entonces ellos autorizan el documento. Entonces el documento viene en español, pero todos los pases de ley vienen en inglés. Entonces igual lo tenemos. Entonces, si el documento viene totalmente o parte en un idioma extranjero, entonces tenemos que realizar la traducción por un traductor jurado. Vamos, para inglés es fácil. Hay un montón de traductores jurados. Para alemán, francés, italiano, hay menos, pero hay, ¿verdad? Ya hablamos de ruso, chino, cuesta más, ¿verdad? Cuesta un poquito más. Entonces, de ser posible, va a ser un traductor jurado. Y si no hubieran traductores jurados, por ejemplo, yo les dijera que es el idioma Zulu de África. No hay traductores jurados acá, pero sí tenemos dos personas que hablan ese idioma, lo hablan y lo escriben, y hablan y escriben también el español. Entonces ellos pueden hacer la traducción jurada, pero tienen que hacerlo dos personas, ¿verdad? Si es traductor jurado, solo es uno. Si no es traductor jurado, entonces dos personas que hablan y escriban ambos idiomas pueden hacer la traducción bajo jurado. ¿Quedó claro esto? Protocolación. Ah, no, aquí se establece la ley protocolización. Miren, el código de notariado establece protocolación, pero la ley de organismo judicial le llama protocolización. ¿Se acuerdan que les decía yo ayer que se le podía llamar de las dos formas? Bien, ¿cuándo tenemos que protocolizar un documento proveniente del extranjero?
establece, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario. Y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor. Ahora se acuerdan, es papel bond en vez de papel sellado, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. En el documento original se paga el impuesto y ese se protocoliza, ¿verdad? Y con el testimonio de la protocolización vamos a realizar nosotros las inscripciones respectivas. Entonces les explico esto. Por ejemplo, un mandato, ¿verdad? Un familiar que yo tengo en Estados Unidos quiere vender una casa en Guatemala. Entonces me quiere otorgar un mandato a mí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, hay dos formas. Uno, lo puede otorgar un notario gringo, digamos, entonces en ese caso tiene que traer todos los pases de ley. O lo puede hacer un notario guatemalteco en el extranjero, y entonces en ese caso no tiene que traer los pases de ley, pero en ambos casos hay que protocolizar. Entonces, digamos, yo tengo el mandato que viene del extranjero y ese lo tengo que protocolizar. En el documento original yo pago los impuestos. Lo protocolizo y ha protocolizado el testimonio del acta de protocolización del mandato proveniente del extranjero. Eso es lo que yo voy a inscribir en en el registro de poderes del organismo judicial. Y ya con el poder registrado, yo ya puedo actuar como mandatario. Ahora, yo podría hacer, por ejemplo, a mí siempre me preguntan esto, mire, ¿usted podría hacer una compraventa en Estados Unidos? Bueno, si la compraventa va a surtir efectos en Guatemala, sí. Tendrían que estar el comprador y el vendedor allá. Y entonces comparecen los dos ante mí y hacemos la compraventa en Estados Unidos. Venimos a Guatemala, la protocolizamos y ya protocolizada, entonces la inscribimos en el registro de la propiedad. No hay ningún problema. Para eso sirven las protocolaciones provenientes del extranjero. Entonces, fíjense, se establece protocolo. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, o sea, miren, cualquier otro documento que se pueda inscribir en los registros públicos, deberán ser, las autoridades actuarán con base en los respectivos. El testimonio se refiere al testimonio del acta de protocolización, los cuales serán extendidos en papel bond, entendemos, dando fe el notario que el impuesto ha sido pagado en el impuesto original. Esto último es importante, jóvenes, porque eso lo tienen que colocar ustedes en el texto del acta de protocolización. El infrescrito notario da fe de que el impuesto al que se encuentra afecto el contrato protocolizado fue pagado en el impuesto original, en el documento original. El notario tiene que dar fe de eso, ustedes lo tienen que colocar ahí en el texto, entonces por eso lo tienen que tener bien presente. Eso lo vamos a recalcar cuando veamos la redacción, por supuesto. Luego establece, al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados serán. Entonces, miren, cuando a mí me dan la revisión de protocolos, si yo tengo documentos provenientes del extranjero, el director del Archivo General de Protocolos tiene la obligación de revisar eh, que yo haya pagado los impuestos, tal y como yo lo manifesté. Porque imagínense, yo como notario manifesté en el acta de protocolización que los que los impuestos fueron pagados en el documento original. Y resulta que no están pagados. ¿Será que el notario estaría insertando datos falsos en un instrumento público?
Puede ser, ¿va, jóvenes? Entonces pudiera ser que el notario esté incurriendo en un delito que se llama falsedad ideológica, ¿verdad? Que falsedad ideológica es cuando el notario declara o inserta datos falsos en un instrumento, bueno, cuando alguna persona, ¿verdad? Inserta datos falsos en un instrumento público. Pero en este caso el que lo está haciendo es el notario, porque es el notario el que está declarando que se pagó un impuesto en el original cuando realmente no fue. ¿Verdad? Entonces se debe pagar el impuesto en el original, por ejemplo, un mandato. Si es general, paga 10 quetzales, si es especial, paga 2 quetzales. Entonces pagamos ese impuesto en el documento original y ya cuando hacemos la protocolización, ahí hacemos la declaración de que el impuesto fue pagado en el documento. ¿Estamos bien? Y nos lo va a revisar el Archivo General de Protocolos. Por eso tenemos que tener cuidado con esas declaraciones. Artículo 39. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolación será optativa por el interesado. O sea, ¿cuáles son los casos previstos en el artículo anterior? Que sea un mandato o un poder o que se debe inscribir en algún registro público. Si no es un mandato y no se tiene que inscribir en un registro público, entonces no es necesario protocolizar, ¿verdad? Solo con los pases de ley ya puede surtir efectos en Guatemala. Entonces, en los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que, a juicio de la autoridad correspondiente, no hayan sido determinados para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente que se trate y dejará copia certificada en los autos. No se refiere a que si yo entrego esos documentos para algún trámite en original, se van a quedar en original en ese expediente, a menos de que la autoridad decida devolver. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de las diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en la debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Ya de lo que estábamos hablando hace un rato. Eso era un indicio de falsedad. Obligaciones notariales. Jóvenes, cada vez que realicen una protocolización de un documento proveniente del extranjero, ustedes tienen que dar un aviso, los notarios, ¿verdad? Tenemos que dar un aviso al Archivo General de Protocolos en un plazo de 10 días, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 40. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que tengan de acuerdo con esta ley, indicando, aquí ya vienen los requisitos. Entonces, miren, cada vez que yo realizo una protocolización proveniente del extranjero, yo estoy obligado a remitir un aviso al Archivo General de Protocolos en el plazo de 10 días. Luego establece, indicando la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombres y apellidos de los otorgantes o persona que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cada vez que celebremos una protocolización proveniente del extranjero, estamos obligados a mandar un aviso. ¿Qué vamos a poner en el aviso? Fíjense, pues. Lugar y fecha en que fue expedido el documento. En la ciudad de Los Ángeles, California, el día 8 de octubre de 2023, en lugar y fecha donde fue extendido el documento en el extranjero. Luego, funcionario que lo autorizó, autorizado por el notario John Smith, un notario estadounidense.
Objeto del acto, mandato general con representación y cláusula especial. Nombres y apellidos de los otorgantes. El mandante, Juan Francisco Reyes Flores, le otorga mandato a Francisco Reyes Hernández. Y los impuestos, ¿verdad? Y se hace constar que se pagó un impuesto de 10 quetzales. ¿Verdad? Porque cuando el mandato general con cláusula especial, solamente pago el impuesto del mandato general, ¿se recuerdan? Entonces, básicamente, ese es el contenido del aviso. Entonces, señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, a usted aviso, ¿verdad? Que realicé un acta de protocolización, la cual tiene el número, le corresponde el número 25 de fecha 17 de octubre de 2023, en el cual protocolicé el documento proveniente del extranjero siguiente, ¿verdad? O el documento proveniente del extranjero, el cual fue autorizado en la ciudad de Los Ángeles, California, el día 8 de octubre de 2023, por el notario John Smith, el cual tiene por objeto un mandato general de representación otorgado por Juan Francisco Reyes Fernández a Rodolfo Rodríguez Reyes. Y se hace constar que en el documento original se cubrió el impuesto de 10 quetzales en timbre fiscal. En la ciudad de Guatemala, 17 de octubre de 2023. Firma, sello del notario y ese lo llevamos al Archivo General de Protocolos y ellos nos van a entregar un recibo que nosotros tenemos que adjuntar en los atestados del protocolo. ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que acabamos de ver? Bien. Si yo no remito en el plazo establecido en la ley, que fueron 10 días hábiles, en el plazo de 10 días, hábiles, ¿verdad? Yo tengo que enviar este aviso. Si yo no lo remito al Archivo General de Protocolos, entonces me van a poner una multa de 25 quetzales. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. O sea, el testimonio especial lo hacemos como cualquier otro testimonio, ¿verdad, jóvenes? Necesitamos una fotocopia a todo el documento protocolizado, incluyendo el acta de protocolización y todo el documento proveniente del extranjero, ¿verdad? Con todos los pases de ley, etcétera, completito. Y a eso le hacemos un testimonio especial. Es testimonio especial del acta de protocolación, número tal y tal y tal, de fecha, como se hace normalmente un testimonio. ¿Verdad? Vamos a ver los testimonios. Lo que pasa es que los testimonios estén en el siguiente capítulo que vamos a ver. ¿Verdad? Pero obviamente vamos a ver los testimonios, vamos a ver la teoría de los testimonios, digamos, y vamos a ver también la redacción de los testimonios. Entonces no se preocupe. En el 43, lo que les decía hace un momento, que se refiere a la actuación notarial en el extranjero. Establece los funcionarios y diplomáticos consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. ¿Qué quiere decir?
Si yo soy abogado y notario. Si a mí me nombraran, por ejemplo, como embajador de Guatemala, yo podría ejercer el notariado en el extranjero. O si a mí me nombraran cónsul, yo podría ejercer el notariado en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si un connacional o quiere celebrar un contrato que va a surtir efectos en Guatemala, yo como soy un agente consular o diplomático que es notario de profesión, entonces yo puedo cartular en el extranjero. La ley del organismo judicial me lo permite. Ahora, a continuación habla de los demás notarios. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos. Miren, entonces, los notarios guatemaltecos, no estamos hablando de agentes consulares, sino que los notarios comunes y corrientes, así como yo, podemos viajar al país extranjero y autorizar en el extranjero el contrato y traerlo de regreso a Guatemala, protocolizarlo y a inscribirlo. ¿Estamos bien? De hecho, a mí ya me tocó una vez viajar, ¿verdad? Yo tuve que ir a firmar unos documentos a Columbus, Ohio, que iban a surtir efecto aquí en Guatemala. Entonces me fui un lunes. Martes firmé los documentos. Yo todavía llevaba un par de días de gracia, miércoles, no para por si había algo más que hacer y todo, no hubo nada que hacer, entonces tuve mi día libre para salir a pasear, a conocer la ciudad. Jueves venía de regreso para Guatemala. Viernes estábamos protocolizando el documento y lo estábamos yendo a inscribir de una vez, ¿verdad? Protocolizar, emitir testimonios, pagar impuestos y todo, y en la tardecita lo estábamos inscribiendo. Ah, porque le surgía el documento a los clientes. Entonces, ¿por qué lo pude hacer? Porque el instrumento va a surtir efectos en Guatemala. Entonces, mire, la ley me permite a mí como notario, ya sea que yo viaje al extranjero o pudiera ser que yo resida allá. Puede ser que yo esté residiendo allá por trabajo o por estudios. Entonces, yo puedo realizar contratos en ese país que van a surtir efectos en Guatemala. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Porque los contratos, digamos, los notarios, normalmente los que se deben inscribir, los hacemos constar en papel sellado especial para protocolo, para todos los notarios. Pero el papel sellado especial para protocolo nosotros no lo podemos sacar de Guatemala. Es prohibido, ¿verdad? Entonces, la ley del organismo judicial establece que tanto los diplomáticos y empleados consulares que sean notarios, así como los notarios guatemaltecos que actúen en el extranjero, en ambos casos, se debe actuar en papel bond. Entonces, ¿cómo realiza uno los contratos en el extranjero? En papel bond. A mí me decía un amigo Nica que vino una vez, Willy me decía, ¿cómo es el papel protocolo de Guatemala? Aquí está, mira, le dije y le saqué el protocolo. Y el de ustedes, aquí está, me dijo. Y lo sacó de su maletín y me lo enseñó. Y entonces yo me quedé así, ¿y ustedes lo pueden sacar? Sí, y de hecho me decía Pavel que ellos cuando van a actuar en el extranjero, lo hacen en papel de protocolo de Nicaragua. Ahora, la diferencia, a nosotros el papel sellado especial para protocolo nos lo venden en la SAT exclusivamente a los notarios. Trae una numeración específica, etcétera. Entonces ustedes ya saben eso. Allá en Nicaragua no, en Nicaragua el papel protocolo es como decir acá el papel sellado o el papel español, tal vez. Entonces yo le decía a Pablo, ¿dónde lo compras? En cualquier librería, más. Es decir, más bien como el papel español nada más. Entonces es un papel, ¿verdad? Que lo venden en cualquier librería que trae el escudo de Nicaragua y es un papel que trae a las líneas así como el papel protocolo. Entonces, y yo le decía, ¿cómo hacen ustedes constar entonces de que es el notario el que está haciendo? Ah, porque aquí tenemos que poner nosotros nuestro número de colegiado, ¿verdad? Entonces ahí, así es como ellos ponían, hacían constar que era un notario el que lo estaba haciendo, pero es diferente el sistema, entonces ellos sí lo podían sacar. Nosotros no podemos sacar el protocolo del país. Entonces la ley establece que vamos a actuar en papel bond, ¿verdad? Entonces hacemos el contrato en papel bond, como si fuera un documento privado en la ciudad de Los Ángeles, California, el día 17
de octubre de 2023, ante mí, Otto Guillermo Amado Haliday, y notario comparece como que si fuera un contrato normal en Guatemala. Eso, lo único que estamos actuando en el país extranjero. Si fuera México, en la Ciudad de México, ¿verdad? Si fuera en El Salvador, por ejemplo, ¿ah? En el departamento o en la ciudad de Sonsonate, o en el departamento de San Salvador, o no me acuerdo cómo están organizados. Entonces, ustedes van a indicar el lugar donde están, como que si fuera un documento hecho aquí en Guatemala, solo que obviamente van a indicar la ciudad. Y ese documento es el que van a protocolizar acá. Cuando vengan, como ese lo hizo un notario guatemalteco, no necesita los pases de ley. Entonces establece, los funcionarios diplomáticos consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que precesen y circunstancias que le consten y autorizar actos en el extranjero que vayan a surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la misma forma que establece el artículo 38 de esta ley. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con la actuación notarial en el extranjero y los documentos provenientes del extranjero? Yo entiendo que pueden haber algunas dudas en cuanto a la redacción, pero como les digo, vamos a tener el jueves la clase de redacción y pues, vamos a ir redactando todos los instrumentos. ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Lick, solo como una pequeña duda, ¿verdad? Los documentos que el notario guatemalteco vaya al extranjero, digamos, y los tiene que hacer en papel bond, ¿verdad? O sea, los tiene que redactar en papel bond. Lo que estaba diciendo, o sea, lo que dice la ley es que ellos surten efecto hasta que estén protocolizados acá, ¿verdad? Así es. Ah, bueno. Hasta en el momento en que los protocoliza, entonces en ese momento surten efectos aquí en Guatemala. Y ahí sería para ambos, ¿verdad? También para los que son, así los que son hechos por notarios extranjeros también, ¿verdad? Ah, igual, esos surten efectos Igual. hasta que son protocolizados en Guatemala también. Ah, bueno, gracias, Lick. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros ya platicamos en su momento de los testimonios especiales, que son las copias eh, de las actas de protocolación, de las escrituras matrices, actas de protocolización por razones de realización de firmas u otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley, pero para remitir al Archivo General de Protocolos. Entonces, el Archivo General de Protocolos, se recuerda en el artículo 37, nosotros tenemos que remitir una copia, ¿verdad? Un testimonio especial se llama, al Archivo General de Protocolos, y ellos se encargan de archivar esas copias. Después de cierto tiempo las microfilman y después de cierto tiempo, pues las destruyen ya cuando ya las tienen microfilmadas. Entonces, ustedes pueden ir, por ejemplo, al Archivo General de Protocolos y pedir la escritura número 5 del año 2012, por ejemplo, del notario Guillermo Amado Haliday. Y ellos tienen el registro de esa escritura. Bueno, si el notario mandó el testimonio, por supuesto, ¿verdad? Pero ahora es ya virtualmente imposible que el notario no haya mandado los testimonios, porque, como les digo, ahora el registro, el archivo de protocolos, perdón, tiene un control muy estricto eh, sobre las obligaciones notariales. Entonces, si el notario no cumple con las obligaciones, lo sacan en el listado y se encuentran en incompatibilidad para el ejercicio del protocolo. Entonces ya es muy difícil, ¿verdad? Que los notarios no cumplan con las obligaciones notariales. Entonces, el Archivo General de Protocolos tiene esos testimonios especiales. Pero ahora vamos a hablar de los otros testimonios, de los testimonios, así, a secas. Mucha gente les llama
el primer testimonio. Pero yo les digo entonces, si hay primer testimonio, cuando emitamos otro va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿verdad? Y está bien. Entonces, hay algunas personas que acostumbran a ponerle es primer testimonio de la escritura pública. Yo acostumbro a ponerle es testimonio, ¿verdad? Porque la ley no establece que yo tengo que poner que sea primero, segundo, tercer testimonio, ¿verdad? Es testimonio. Así, así le llama la ley. Entonces, ¿qué es el testimonio? Bien, el testimonio es una copia fiel. ¿Qué quiere decir una copia fiel? Es una copia exacta, ¿verdad? Una copia exacta a la cual yo ni le agregué ni le quité nada. Eso es una copia fiel, ¿verdad? Entonces, el testimonio es una copia fiel de la escritura matriz, a las escrituras públicas, digamos, ¿verdad? Escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, ¿se acuerdan las razones de legalización de firmas? O del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente, ahora es en papel bond, y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley, que es algo bien especial. Vamos por partes. Entonces, primero, mira, ya vimos, el testimonio es una copia fiel. Ya vimos que una copia fiel es una copia exacta, íntegra, a la cual yo no le quité ni le agregué nada, ¿verdad? Es una copia fiel de los documentos que están dentro del protocolo, escritura matriz, acta de protocolización y razones de legalización de firmas. Los demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley no los menciona acá porque de esos no se extiende testimonio. Sí se extiende testimonio especial, pero no se extiende testimonio porque como ese documento, lo único que existe es la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado, ¿se recuerdan? Entonces eso solo le interesa al testador. Entonces de eso no se extiende testimonio. Entonces por eso es que no lo menciona acá. Entonces miren, solo vamos a extender testimonio de tres documentos: escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Las vamos a extender en papel bond. ¿Qué establece papel sellado de menor valor? Pero el papel sellado no existe. En papel bond. Va a ir sellada y firmada, pongan atención a eso, por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo, de conformidad con la presente ley. Entonces, fíjense pues, ¿qué nos está diciendo aquí la ley? Que el testimonio puede ser emitido por el notario que autorizó la escritura. Por ejemplo, yo en el protocolo de mi cargo cartulo la escritura pública número 26, en la cual Eduardo le vende una casa a Claudia. ¿Estamos bien? Entonces, lo normal es que quien emita el testimonio sea el notario, ¿verdad? El notario. Pero, ¿se recuerdan ustedes qué pasa cuando el notario va a salir al extranjero por menos de un año? ¿Qué obligación tiene el notario? El notario tiene la obligación de dejar ese protocolo depositado en otro notario hábil. ¿Y cuál es el objeto de eso? El objeto es que si alguien necesita un testimonio cuando yo estoy fuera del país, se lo pueda ir a pedir al notario que lo tiene en depósito. Y el notario, miren, él no autorizó la escritura, pero como él lo tiene en depósito, está facultado legalmente para extender el testimonio en mi nombre. El famoso testimonio a ruego, ¿verdad? No solo eso, si yo se lo solicito, por ejemplo, yo como notario le digo a mi amigo Javier Romero, que es notario, ¿verdad, Javier? Estábamos en la misma oficina. Mira, fíjate que hay un cliente mío que va a llegar por un testimonio, hazme favor, emitirle el testimonio de la escritura pública número 17 de este año, a ruego, por favor. Entonces, miren, yo le estoy pidiendo favor, él no puede emitir a ruego. La ley lo faculta para eso. Lo único que lo tiene que hacer constar, obviamente, en el texto del testimonio, que lo está haciendo a ruego del notario o que lo está haciendo porque él tiene el protocolo en depósito, ¿verdad? Él tiene que hacer constar el motivo por el cual está
extendiendo el testimonio. Pero quedó claro eso. El testimonio lo puede extender el notario que autorizó el contrato, ¿verdad? El notario que está a cargo del protocolo en el cual se realizó el contrato, o lo puede hacer otro notario, pero que esté facultado por la ley para hacerlo. Ya les puse yo dos ejemplos. Hay otro, el director del Archivo General de Protocolo también lo puede hacer. Si él tiene, por ejemplo, que yo salí por más de un año, o por ejemplo otro tipo de depósito, por fallecimiento, por inhabilitación, porque el notario dejó de cartular, etcétera. Entonces, si el director del Archivo General de Protocolo lo tiene en depósito, él también puede extender testimonios. Ahorita vamos. Entonces, ya vieron, él lo puede extender el notario o lo puede extender otro notario también que esté autorizado. ¿Quedó claro este primer 66? Entonces, ¿qué es el testimonio? Es una copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación o razón de legalización de firmas que extiende el notario. Pero ¿para qué le extiende el notario? Porque el testimonio especial se lo extendíamos al director del Archivo General de Protocolos, con el objeto de que el archivo tenga una copia de todos los documentos que yo hago. Pero, ¿por qué le voy a emitir yo o a quién le voy a emitir yo primero el testimonio? Bueno, el testimonio se lo emito yo al cliente. ¿Se acuerdan? Eduardo le iba a vender una casa a Claudia. ¿A quién le emito yo el testimonio? ¿A Eduardo o a Claudia? ¿Qué dicen ustedes? O a los dos. En este caso yo se lo voy a emitir a Claudia porque es la compradora. Ella es la que va a tener que acreditar su derecho de propiedad. Si Oscar le está otorgando a Zuli un mandato, ¿a quién le otorgo yo el testimonio? A Zuli, porque Zuli es la mandataria, ella va a ser la que va a ejercer el mandato. Ella es la que tiene que acreditar con el mandato esa representación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el testimonio es el que le voy a emitir al cliente. Y esto, si el documento se inscribe, porque puede ser que no se inscribe. Por ejemplo, un mutuo, Eduardo le va a prestar dinero a Oscar y lo hacemos constar en un contrato de mutuo. El mutuo simple, digamos, sin garantía hipotecaria, se nos inscribe. No es obligatorio inscribirlo. Entonces ahí yo le extiendo el testimonio a Eduardo, porque él es en este caso, él es el acreedor. Entonces yo le voy a extender a él el testimonio. Si lo tuviéramos que inscribir, por ejemplo, si fuera un mutuo con garantía hipotecaria o si fuera una compraventa, entonces el testimonio es lo que yo voy a inscribir en el registro de la propiedad, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve el testimonio, me sirve para acreditar el contrato que se realizó y en el caso que tenga que inscribirse, también me sirve para inscribirlo en los registros públicos respectivos. ¿Quedó claro esto? Los testimonios, bueno, para complementar, le damos el artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante. Miren lo que hablábamos. El notario que autorizó el contrato normalmente es quien emite el testimonio. Por el funcionario que tenga el protocolo en su poder. Este funcionario que puede tener el protocolo del notario en su poder solo es uno, el director del Archivo General de Protocolos. No hay otro. Si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Pero atención a esta última parte. En el segundo ejemplo, el funcionario se refiere al Archivo General de Protocolos, pero luego establece, por el cartulario, que esté impedido para hacerlo. Cartulario, jóvenes, eso es un sinónimo de notario, es otra forma de llamarle notario. Entonces, cartulario igual notario. Por el notario que esté expresamente autorizado por el notario autorizante para extender el testimonio. Lo que pasa es que para no sonar redundante, sino llamarle notario, notario, le llama primero cartulario y luego notario, ¿verdad? Entonces, pero cartulario es el notario, es cuando el caso que yo les decía, cuando yo le pido a mi amigo Javier
que extienda un testimonio a ruego, ¿verdad? Ahí está el fundamento del testimonio a ruego. Bien. Ahora, ¿cómo puede extender el testimonio el notario? Hay dos sistemas para poder extender el testimonio. Los dos son totalmente legales, los dos se utilizan. Yo he inscrito documentos con los dos tipos, ¿verdad? Uno es el más sencillo, a mi parecer, es el sistema de fotocopias. Ustedes agarran el documento que va a extender el testimonio, le sacan una fotocopia y a esa copia le agregan una razón del testimonio. Entonces vamos a ver cómo se hace la razón del testimonio. Y ahí está el testimonio. ¿Ven? Ahora, hay otro sistema que es el sistema de transcripción. Este es es un poquito más difícil porque básicamente lo que tenemos que hacer es transcribir todo el documento. Bueno, ahora con las computadoras no es tan difícil, ¿verdad? Pero tenemos que transcribir el documento y luego tenemos que indicar que ese documento es copia fiel de su original y que en ese documento contiene firmas ilegibles de las personas tal y tal y tal, pero que están ilegibles, de las palabras ante mí y la firma del notario, la cual es ilegible, si fuera ilegible. Entonces sí tenemos que cumplir con ciertos requisitos más. En cambio, el de fotocopia es más sencillo porque le sacamos la fotocopia, hacemos la razón y ya, ¿verdad? Y ya estuvo. Entonces, los dos se pueden inscribir, joven. Los dos son totalmente legales. Yo prefiero el sistema de fotocopias, porque el sistema de fotocopias hasta queda el número de papel, ¿verdad? El número de papel sea especial para protocolo y todo, ¿verdad? Entonces, yo prefiero el sistema de fotocopias, pero han habido ocasiones que me ha tocado, ¿verdad? Una vez no había fotocopias, así, y nos surgía, o sea, no podíamos ir a sacar fotocopias a otro lado. Entonces lo hicimos por transcripción, se presentó y se inscribió sin ningún problema, era un mandato, me recuerdo. Y el Archivo General de Protocolos se inscribió. Entonces podemos utilizar los dos sistemas, transcripción y fotocopia. Si me preguntan a mí cuál me gusta, fotocopias prefiero yo, ¿verdad? Prefiero el sistema de fotocopias. Los testimonios también podrán extenderse a mediante copias impresas en papel bond, en papel sellado, pero leemos bond, que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. O sea, miren, copias impresas, no está diciendo fotocopias. Copias impresas se refiere a que las imprimimos en una hoja de papel bond, o sea, las transcribimos. Pues. Y ven, por medio de fotostáticas o de copias fotostáticas o de fotográficas de los instrumentos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que asentarán la razón final y colocarán los timbres respectivos. Entonces, en el primer caso se refiere al sistema de transcripción cuando yo copio el documento en una hoja de papel y el otro se refiere a las fotocopias, el sistema de fotocopias. Entonces, miren, por los dos. ¿Cuál es la diferencia en sí entre el sistema de fotocopias y el de transcripción? La razón. Les voy a redactar las dos razones y me dicen ustedes si logran captar la diferencia. En la del sistema de fotocopias, nosotros normalmente escribimos, es testimonio de la escritura pública número 23 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 17 de octubre de 2023, que para entregar al señor Javier Alexander Romero del Valle, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas de papel bond, incluyendo la presente. ¿Estamos bien? Y ahora escuchen la de transcripción. Es testimonio de la escritura pública número 23 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 17 de octubre de 2023, que para entregar al señor Javier Alexander Romero del Valle, con pulso, número,
sello y firmo en 2 hojas de papel bond, incluyendo la presente. ¿Se dieron cuenta? Solo cambia una palabra. En el de fotocopias yo dije, extiendo, número, sello y firma. En el por transcripción yo coloqué compulso, número, sello y firma. ¿Se dan cuenta la diferencia? Extiendo quiere decir que yo saqué la fotocopia y ahí la puse. Y compulso quiere decir que yo transcribí el texto en el testimonio. Entonces esa es básicamente la diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. Artículo 68. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes de dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75, testamentos y donaciones por causa de muerte. Y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de la Justicia. Entonces, de los instrumentos públicos que tenga en su poder el Archivo General de Protocolos, puede extender testimonio. ¿Estamos bien? Y si no lo puede hacer el secretario de la Corte Suprema de Justicia o lo puede hacer el notario que designe el presidente del organismo jurídico. 69. Los testimonios, les decía hace un rato, me sirven para inscribir los contratos o los actos respectivos cuando deben ser inscritos en un registro público. Por ejemplo, si yo realizo una compraventa, esa compraventa se inscribe en el registro de la propiedad. Si yo realizo, por ejemplo, una garantía hipotecaria, la garantía hipotecaria por ser un derecho real se inscribe en el registro de la propiedad. Si yo constituyo un usufructo, el usufructo por ser un derecho real se inscribe en el registro de la propiedad. Lo mismo con la servidumbre, el uso, la habitación. También en todos los derechos reales. Si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es un mandato, el mandato se inscribe en el registro de poderes del organismo judicial. Si lo que yo estoy haciendo es una compraventa, es una constitución de sociedad anónima, por ejemplo, la sociedad yo la voy a inscribir en el registro mercantil. Si lo que yo estoy haciendo es una fundación, una sociedad civil, una asociación, una iglesia, ¿verdad? Es interesante, jóvenes, ahí me viene el diario oficial eh, todos los días y yo me pongo a leer los edictos. Fíjense que uno de los edictos que más hay cada día son edictos de constitución de iglesias. Como las iglesias tienen que ser autorizadas por un gubernativo. Entonces, cada día se constituyen unas cuantas. Hoy no hay ninguna, por cierto. Bueno, el caso es de que las constituciones de iglesias, yo quiero constituir, por ejemplo, una iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, esas iglesias se constituyen mediante escritura pública, son personas jurídicas, y se inscriben en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Entonces, miren, cada vez que yo tengo que inscribir un contrato en algún registro público, y lo hice en escritura pública, entonces yo voy a tener que emitir un testimonio. Lo voy a hacer por medio del testimonio. Para eso me sirve. Artículo 69. Me desconectó alguien. Uy. Para las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos, pueden ser inscritas en el registro de la propiedad inmueble. Es requisito indispensable que el testimonio respectivo se inserte en las constancias de solvencia del impuesto territorial del 3 por millar. Ese impuesto del 3 por millar ya no existe. Ahora lo que se paga es el impuesto único sobre inmueble, el IUCI. Y yo tengo que presentar los recibos del IUCI para que me inscriban eh, los bienes en el registro de la propiedad.
y de los impuestos municipales o los recibos que acrediten el pago por el último trimestre, y las constancias del pago de la alcabala o del impuesto hereditario o de donación en su caso, o que se acompañen del testimonio dichos atestados originales. ¿Estamos bien? Entonces, lo que quiere decir eso es que cuando voy a inscribir algo en el registro de la propiedad, tengo que acreditar que fueron pagados los impuestos de IVA, básicamente. A eso es a lo que se refiere. Va el impuesto de alcabala y el impuesto de 3 por millar, esos impuestos ahora, la materia de esos impuestos es la que contiene el impuesto único sobre IVA. ¿Verdad? Que son impuestos que cobraban las municipalidades. Ahora es el IUCI. Bien, en el último parrafito que les voy a leer hay algo bien importante. Todos los testimonios que yo presento en los registros públicos van en duplicado. ¿Y qué es un duplicado? Bien, el duplicado, jóvenes, es una copia, pero que va firmada en original. O sea, cuando yo como notario voy a presentar, digamos, un testimonio al registro de la propiedad, yo hago el testimonio, ¿ah? Hago el testimonio original, ¿ah? Con todos sus sellos y documentos que debe contener. Y ya cuando yo tengo listo el testimonio original, le saco una fotocopia a ese testimonio y firmo en original todas las hojas. Ese es el duplicado. Es una copia que lleva firma y sello del notario en original. Ese duplicado se lo queda el registro y el testimonio original es el que me devuelve con la razón de registro respectivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una compraventa, entonces va la compraventa con el duplicado. El duplicado se lo queda el registro de la propiedad y el testimonio original me lo devuelven ya debidamente registrado, con la razón del registro de la propiedad, y además el registro le pone unos sellos en todas las hojas del testimonio y eso hace constar que es el testimonio original que fue inscrito. Y ese testimonio es el que le sirve al nuevo propietario para acreditar la propiedad de él. Si yo voy a inscribir, por ejemplo, una sociedad anónima en el registro mercantil, tengo que presentar un duplicado. ¿Verdad? Le saco fotocopia del testimonio de la sociedad anónima y firmo y sello en original todas las hojas. Y luego lo presento al registro mercantil, el registro se queda con el duplicado y me devuelve el original debidamente razonado. Lo mismo sucede con el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Ellos, ahí también se presenta por duplicado y también ellos me devuelven el original y se quedan con el duplicado. Solo hay un registro, jóvenes, que no exige duplicado. Eso se les puede olvidar. Solo hay un registro que no exige duplicado y es el registro de poderes del organismo judicial. Ellos no exigen duplicado porque el registro de ellos es electrónico. Es el registro electrónico de poderes. Entonces ellos no se quedan con ningún duplicado porque el registro lo hacen electrónico, o sea, lo hacen en el sistema. Entonces cuando sean poderes, ahí no lleva duplicado, ahí va solo el origen. ¿Quedó claro esto? Entonces miren, le leo lo del duplicado. Con el testimonio de la escritura, deberá presentarse al registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado del menor valor, papel bond, claramente legible y que pueda extenderse en papel carbón. O sea, puede ser una copia del carbón. Lo que pasa es de que ahora con la modernidad de las computadoras y las fotocopias y todo, ya casi nadie utiliza copias al carbón, ¿no? ¿Verdad? Pero antes, imagínense ustedes, un notario que no tenía computadora, que solo tenía máquina de escribir, no habían fotocopiadoras. ¿Cómo hacían los testimonios? Tan bonitos. ¿Ah? Entonces muchas veces lo que hacían era que sacaban copias al carbón y esas utilizaban como duplicados, etcétera, ¿verdad? Pero ahora pues ya la modernidad nos permite hacerlo mucho más fácil con las fotocopias. Incluso nosotros mismos podemos escanear. Yo en mi impresora puedo escanear, puedo fotocopiar. Entonces miren, yo mismo en mi oficina puedo sacar las copias. Lo que pasa es que no me gusta porque se tarda mucho. Entonces, a veces cuando son muchos, cuando son poquitos documentos, lo hago en la de aquí. Pero cuando son muchos documentos, por ejemplo, una SA, yo prefiero ir y pagar que alguien me saque la fotocopia porque es más rápido. Entonces, ustedes me entienden, ¿no? Y además es un dolor, estas, cuesta más utilizarlas. En cambio, aquellas, digamos, yo la impresora que usaba en el trabajo, en el ministerio, yo metía 50 hojas
Yo le daba ahí que me sacara 50 fotocopias de lado y lado y me sacaba los 50 juegos de fotocopias. Pero esa tecnología no la tengo yo aquí en mi oficina personal, ¿verdad, jóvenes? Tengo aquí una impresorita Epson manual que me saca fotocopias y me saca del apuro, pero cuando son muchos documentos, pues ya no sale. ¿Estamos bien? Las hojas de los testimonios, jóvenes, tienen que ir todas las hojas del testimonio numeradas, selladas y firmadas por el notario. Entonces, por ejemplo, si el testimonio tiene 3 hojas, incluyendo la hoja donde está la razón. Entonces, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Y luego firmamos y sellamos cada una de las hojas. ¿Estamos bien? Artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas que compone, personas a quien se extiende y el lugar y fecha en que se compulse. ¿Qué es lo que les decía, verdad? Es testimonio de la escritura pública número 23 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 17 de octubre de 2023, que para entregar al señor Javier Alexander Romero del Valle, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas de papel bond, incluyendo la presente. La ley no me obliga a que yo diga que estén impresas en el anverso o en el reverso, pero algunos lo hacen, ¿verdad? Las primeras 2 impresas en ambos lados y la última inversa e impresa únicamente en el anverso. Lo pueden hacer también. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Los documentos protocolizados, ¿se acuerdan que antes estábamos hablando de las protocolizaciones? Los documentos protocolizados se consideran parte del acta de protocolación. ¿Se acuerdan lo que les decía? Yo traigo un documento proveniente del extranjero, lo protocolizo y cuando yo extienda el testimonio de la protocolización, tiene que ir con la protocolización todo el documento protocolizado porque forman parte del mismo, ahora son un mismo documento. ¿Estamos bien? Entonces yo le tengo que sacar fotocopia a todo. Eso es a lo que se refiere al artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se consideran como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertan en el testimonio. Si el documento protocolado contuviere un plano, esto es especial, miren, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo certificada con una razón sellada y firmada por el notario en que será constar su autenticidad. Esto es especial. Si dentro de los documentos protocolados hay un plano, entonces yo igual le voy a sacar fotocopia a todos los documentos protocolizados, pero el plano, al plano le tengo que poner una razón, el notario, la razón, el infrescrito notario certifica la autenticidad del presente plano en virtud de que fue impreso directamente de su original. Firma y sello del notario. Bien, entonces cuando el documento protocolizado tiene un plano y el notario extiende el testimonio, entonces se tiene que certificar ese plano, la autenticidad de ese plano. Eso lo hace el notario. ¿Estamos bien? Miren, son un montón de detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de hacer los testimonios, ¿verdad? Y como pues obviamente ustedes saben de derecho, además recibieron el curso conmigo, entonces todos esos detallitos los van a saber perfectamente. Artículo 72. Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordene. Y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstante. ¿Se acuerdan? En la segunda parte se refiere a cuando se hace el testimonio de ruego. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les decía, yo le puedo pedir a mi amigo Javier que extienda un testimonio por mí, pero Javier tiene que hacer constar en el testimonio que está realizando el testimonio por solicitud del notario. Se lo tiene que hacer constar. ¿Estamos bien?
Y si fuera por orden judicial, ¿cuándo es un testimonio por orden judicial? Ahorita lo vamos a ver en un ratito. Yo como notario, yo estoy obligado a extenderle el testimonio a los contratantes en el momento que que me lo soliciten, ¿verdad? A las personas interesadas. Y yo no me puedo negar a extender el testimonio, a menos que tenga motivo legal para no hacerlo. Por ejemplo, la persona que me está pidiendo en el testimonio no tiene nada que ver con los contratantes, ¿verdad? No es el comprador, no es el vendedor, ni es familiar de ninguno de ellos dos. Yo no tengo por qué estarle extendiendo testimonio porque él no es el interesado. O sea, y si él tiene un interés, tendría que él demostrar cuál es el interés que tiene en ese testimonio, porque no es parte. ¿Entienden? O el otro motivo sería porque no me han pagado mis honorarios. Eduardo y Claudia hacen un contrato, yo hago el contrato, pues no me pagaron mis honorarios, pues no les extiendo testimonio. Y fuera de esos casos, yo no me puedo negar. Si yo me niego a extender un testimonio, entonces ellos pueden acudir con el juez y el juez me va a percibir, hey, notario, haga. Bueno, primero dígame por qué no quiere extender el testimonio. Yo le explico. Si es justificado, pues el juez no me va a obligar, obviamente, pero si no es justificado, el juez me va a ordenar que yo olvide el testimonio, que yo haga el testimonio. Y si no, va a ordenar que se secuestre el tomo respectivo y que otro notario extienda el testimonio. A eso se refiere cuando el testimonio es extendido por orden judicial. Entonces ahí tenemos que transcribir en el testimonio la orden judicial. Eso es a lo que se refiere acá. Bien. 72. Si el testimonio se extendiere, perdón, por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare. Y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia. Ahorita vamos a ir a lo que les decía de cuando me puede obligar un juez a extender el testimonio. Pero antes de eso, platiquemos de la copia simple legalizada. A mí muchas veces me dicen, Lick, mire, ¿me puede dar copia de la escritura? No, no. Porque los notarios solo podemos hacer lo que la ley nos permite, no podemos hacer cualquier cosa. O sea, los ciudadanos guatemaltecos, bueno, en general las personas, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, ¿verdad? Podemos hacer lo que la ley no prohíbe, ¿se recuerdan? Pero en el caso de los notarios solo podemos hacer, en el ejercicio de la función notarial, obviamente, solo podemos hacer lo que la ley nos permite. La ley nos permite a los notarios extender testimonios y extender copias simples legalizadas. Copias, así copias simples, eso no podemos extender. Si a usted le dicen, por ejemplo, Eduardo, notario Eduardo o licenciado, mire, extiéndame por favor una copia simple de la escritura número 17 que me autorizó. No. No solo es que no esté obligado, sino que no está facultado para hacerlo. O sea, la ley no se lo permite hacer. ¿Estamos bien? Entonces, cómo podemos extender nosotros copia del documento que está dentro del protocolo, testimonio o copia simple legalizada? Y hay algunos casos, vamos a ver en jurisdicción voluntaria, que hay algunos casos en que para poder inscribir yo el acto de la jurisdicción voluntaria tengo que dar una copia simple legalizada. Entonces ahí vamos a ver las copias simples legalizadas. La copia simple legalizada básicamente es igual que un testimonio. La única diferencia es que no le ponemos es testimonio al principio, sino que le ponemos en la razón es copia simple legalizada. Y de ahí nos vamos igual, de la escritura pública número 23 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 17 de octubre de 2023, que para entregar al señor Javier Alexander Romero del Valle, extiendo número 6 y firmo en 3 hojas de papel bond, incluyendo la presente. ¿Estamos bien? Ahora, la otra diferencia que hay entre la copia simple legalizada y el testimonio es que la copia simple legalizada paga 50 centavos en timbre fiscal por hoja y el testimonio no. ¿Se acuerdan el artículo 5, numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo? Índices, testimonios especiales, copias simples legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos.
pero no menciona los testimonios, miren. Entonces, el testimonio no paga 50 centavos en timbre fiscal por hoja. Solo el testimonio especial y las copias simples legalizadas pagan 50 centavos en timbre fiscal por hoja. Principio de publicidad. O sea, el notario, perdón, este no es principio de publicidad. El notario está obligado a extender testimonio cada vez que se lo requiere el cliente. A mí me llamó hace unos días mi cliente y fíjense, pues me llama el hijo, que es mi amigo. Eh, Willy, ¿cómo estás? Fíjate que vos te acordás que le hiciste un contrato a mi papá hace... Sí, me recuerdo, le dije. Ah, vaya, mira, es que yo aquí tengo a mi papá y él te quiere preguntar. Entonces, la cosa es que él quería que yo le extendiera un testimonio, ¿no? Porque habían perdido el testimonio que yo le había extendido. No, claro que sí, con mucho gusto. Y le extendí su testimonio, ¿verdad? Le extendí su testimonio porque yo estoy obligado a extenderle a mi cliente el testimonio las veces que me lo pida. Obviamente yo le voy a cobrar por cada vez que yo le extiendo el testimonio, pues tampoco es de gratis, ¿verdad? Pero no me puedo negar. Y él tampoco se puede negar a pagarme mis honorarios. Pues, pero lo que les quiero decir es que yo no me puedo negar a extenderle a mi cliente un testimonio. Y si viene la otra parte, el vendedor, a pedirme un testimonio, también se lo tengo que, porque es parte dentro del contrato, ¿me entienden? Son otorgantes. Yo estoy obligado a extender ese testimonio las veces que me lo pidan. ¿Estamos bien? Ahora, si es una persona que no tiene nada que ver, entonces ahí yo me puedo negar a extenderle el testimonio. Ahora, si yo estando legalmente obligado para extender el testimonio, yo no lo extiendo, por ejemplo, ahorita en el caso de que hubiera venido el papá de mi amigo y me dice, mira, extendeme un testimonio, yo le digo, no, ese contrato yo lo hice en el 2018, pues sí, en 18, yo lo hice en el 2018, hace rato yo le extendí testimonio y no le doy. Entonces, ¿qué pudiera hacer mi cliente? Él puede ir y puede accionar ante un órgano jurisdiccional, ante un juez de primera instancia civil. El juez de primera instancia me va a mandar a preguntar a mí por qué razón voy a dar audiencia, pues, y me va a decir, mire, en el plazo de 24 horas, manifiésteme por qué motivo no le quiere extender el testimonio. Entonces yo ahí le puedo decir, señor juez, lo que pasa es que fíjese que la vez pasada me quedo debiendo honorarios. Entonces ahí el juez no me va a obligar hasta que me pague mis honorarios. O yo le puedo decir, señor juez, es que la persona que está solicitando el testimonio no tiene nada que ver con el contrato ni con las partes que firmaron el contrato. Es totalmente ajeno. Y no ha mostrado cuál es el interés que tiene en el contrato. Entonces ahí el juez lo más seguro es que no me va a obligar a extender el testimonio. Pero si no hay una causa justificada para que yo extienda el testimonio, entonces el juez me va a obligar a extender el testimonio. Y si yo aún así no lo quiero extender, ¿qué pasa? Entonces fíjense, pues, artículo 74. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que procede. Y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio, el notario la tiene que obedecer, obviamente, ¿verdad? Si el juez me ordena, déle el testimonio, pues yo se lo tengo que hacer. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si el notario no obedece? Y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo, designará al notario que ha de extender. O sea, ¿qué hace? Si ya cuando él me ordenó a mí y me dio un plazo para que yo extienda el testimonio, yo no lo extiendo, entonces fíjense, pues el juez va a ordenar que ocupen el tomo del protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Van a venir aquí a mi oficina y me van a ocupar el tomo del cual yo no quiero extender testimonio. Si es el de este año, pues el de este año. Si es de algún año anterior, por ejemplo, en el caso de mi cliente que era de 2018, me van a ocupar el tomo del 2018. Y luego el juez designa un notario y ese notario es el que se va a encargar de extender el testimonio. ¿Se acuerdan? Por autorización judicial. En ese caso hay que transcribir la orden judicial en el testimonio. ¿Quedó claro esto? Sí, licenciado, quedó clarito.
Y en el artículo 76, uno de los motivos por los cuales yo me podría negar a extender el testimonio. Miren, artículo 76. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de la autorización del instrumento y sin que se le haya anticipado los de expedición del testimonio conforme arancel. ¿Ya vieron? Entonces, digamos, mi cliente, yo le extendí un testimonio nuevo, ¿va? Porque ya le había extendido uno en aquel momento, y ese nuevo no lo tuvo que pagar, ¿verdad? Si no me lo paga, yo no estoy obligado a extenderle el testimonio. ¿Quedó claro esto? Y ya para terminar, artículo 75. Muchas veces ustedes como notarios, dentro de los instrumentos que van autorizados, van a estar los actos de última voluntad. ¿Se acuerdan? Testamento o donación por causa de muerte. Esos son los actos de última voluntad. Bien, mientras viva el otorgante, solo a él se le puede extender testimonio del acto de última voluntad. ¿Estamos bien? Yo le hice un testimonio, bueno, he hecho varios testamentos, ¿verdad? Pero yo le hice un testamento a una señora, está viva, nunca me ha requerido un testimonio, pero si ella me pidiera un testimonio, yo estoy obligado a darse. Pero, por ejemplo, si viniera un hijo, un nieto a pedírmelo, yo no estoy obligado a darse, ¿verdad? Porque solamente el testador, solamente al testador o al donante, al donante, ¿va? Por causa de muerte, se le puede extender el testimonio. Solo a ellos les corresponde mientras vivan. Ahora, cuando el testador fallece, entonces el notario ya puede extenderle un testimonio a sus herederos. Obviamente, yo como notario para extenderle al heredero de mi testador un testimonio del testamento, primero le voy a pedir que me enseñe, y es más, no solo que me enseñe, que me deje una copia para ponerla dentro de los estados del protocolo, una certificación de defunción del causante, para probar que efectivamente falleció. Porque mientras él viva, solo a él corresponde el derecho de que se le extienda testimonio. Miren, artículo 75. Y a este anótenle, por favor, ver artículo 22 y artículo 68 de este mismo código. 22 y 68 al artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Copia se refiere a copia simple legalidad, obviamente, ¿no? O copia del instrumento. Miren, solamente al testador, a nadie más. Ahora, ya cuando él falleció, pues ya se le puede dar a los parientes, pero siempre en el entendido, ¿verdad, jóvenes? De que les tendrán que probar que la persona ya falleció. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Muy bien. Si Dios nos lo permite, el día de mañana vamos a estar platicando de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Vamos a ver los casos de jurisdicción voluntaria. Entonces, a mí a veces los miércoles se me dificulta un poquito, si en caso no pudiera yo les aviso, pero lo normal es que sí. Mañana vamos a tener clase de jurisdicción voluntaria, entonces los veo mañana a las 6:30. Se me cuidan mucho, jóvenes, y si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos el día de mañana y saludos cordiales a todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Buenas noche.